Abrieron su tumba y su cuerpo estaba igual. Predijo su muerte. Sono destinata a morire. Y fue declarado santo. Che contemplare i desideri. Esta es la historia de Carlo Acutis, el niño santo, el evangelizador del siglo XXI. Fue un niño igual que todos. Tenía amigos, jugaba videojuegos, era adicto a las redes sociales, pero no difundía contenidos propios, tal vez de su edad, sino que llevaba al mundo la palabra de Dios. A este lugar solía venir a caminar con su perro. Uno de los juegos favoritos de Carlo cuando era pequeño, incluso cuando era más grande, también era usar el volantín y jugar con él. Aquí venía incluso con sus primos, con sus amigos y fingían ser exploradores. Carlo amaba mucho la naturaleza, también a los animales, donde él paseaba con su mascota. Para él, una cosa muy importante era esto. Era un niño muy normal, de vivir su vida en armonía. También le gustaba mucho jugar fútbol. Tenía muchos amigos y, por ejemplo, se reunían también una vez a la semana a jugar PlayStation. Entendía que no se podía ser esclavo de estos sistemas. Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Cuando tenía solo 6 meses de vida, su familia se trasladó a Milán, Italia. Desde muy pequeño se distinguió por su profunda espiritualidad y por su dedicación a ayudar a los más necesitados. Asistía a los comedores abiertos, participaba de las catequesis de los jóvenes y juntaba dinero. Cada peso era para un indigente o para alguien que vivía en la pobreza. A mí, personalmente, lo que más me impresionó de Carlo es su personalidad original de pensar, porque especialmente, pese a tener mi edad, me hizo comprender que la santidad está al alcance de todos. También decía, nacemos como originales, pero tantos mueren como fotocopias. Explica que cada uno de nosotros tiene un proyecto diferente. Es decir, lo que yo tengo que hacer no lo puede hacer nadie más. Por tanto, Carlo, con esta frase, nos da a entender que en esta tierra, cada uno de nosotros ha sido llamado para una misión especial. Ni un solo día Carlo dejaba de ir a la iglesia. A los 14 años, realizó una exposición sobre los 136 milagros. Cada mensaje de Dios lo difundía por las redes y se hizo muy cercano al Vaticano. Sus dotes tecnológicos incluso los utilizó para crear el sitio de la Santa Iglesia. En América Latina y en el mundo lo ven a Carlo como un amigo, ¿no? En él se destaca su amor por la informática. Él consideraba Internet como un medio de evangelización. Hoy yo afirmo que él sigue evangelizando a través de la web. Por eso ha llegado a los 5 continentes. A principios de octubre de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal y debió ser hospitalizado de urgencia. El diagnóstico fue claro. Padecía leucemia mieloide aguda, en su grado más agresivo, y el 12 del mismo mes falleció. Carlo solo tenía 15 años. Antes de morir dijo que no le importaba morir tan joven porque no había perdido ni un solo minuto de su vida haciendo cosas que no agradaban a Dios. Tal y como él mismo decía, mi plan de vida es estar siempre cerca de Jesús. Días antes de su fallecimiento, el joven, con una tranquilidad extraordinaria, predijo su muerte y decidió grabar este video y difundirlo. Sono destinata a morire. Cuando le dijeron que tenía leucemia, era que una enfermedad que incluso podía morir. Carlos sonrió y dijo, el Señor me ha regalado un hermoso estancador. Fue como que dijera, ha llegado mi hora. Luego dijo, no saldré de esto, pero te daré muchos avisos. No te preocupes. Cuando fue diagnosticado de su fatal enfermedad, Carlo le había pedido a su familia que sus restos descansaran en la ciudad de Asís. Ese día, cientos de personas acompañaron a su familia y desde entonces jamás dejó de recibir visitas y sobre todo peticiones de enfermos y feligreses con diversos problemas. Todos señalan a Carlo como un niño santo que escuchaba y hacía milagros. Su primer milagro fue el día de su funeral.
Hubo mucha gente que rezó por él para ayudarlo porque ya era muy conocido. Muchos tuvieron que quedarse fuera de lo llena que estaba la iglesia. Una señora que tenía cáncer de mama que rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos. Rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada. Aquellos fueron los primeros frutos de su intersección. Sin lugar a dudas, mucha gente recordará ese funeral. Parecía una fiesta más que un funeral. Che contemplare i desideri. Fue en 2013, en Brasil, cuando el Papa Francisco lo anunció. A solo 6 años de su muerte se iniciaba el proceso de beatificación, tras comprobarse el milagro de un niño brasileño enfermo y que salvó su vida gracias a este joven. También me gusta escuchar las historias de muchas de las personas que vienen con una amplia variedad de peticiones, desde la conversión personal hasta la curación física y moral. Me gustó mucho la historia de un joven de solo 20 años que comentó que encontró a Carlo en internet por casualidad. Tuvo una visión sobre su propia vida. Después soñó sin esperarlo con Carlo y ahí comenzó una amistad con él. Este joven sufría de ataques de pánico y tras haber pasado 2 meses sin ningún ataque, se sintió tan bien que regresó al santuario para darles las gracias a Dios y a Carlo por su curación. El pasado 1 de octubre, toda la ciudad de Asís, la misma ciudad donde nació Francisco, el patrono de los animales, se preparaba para una ceremonia en la que la tumba de Carlo sería abierta. El momento fue solemne, pero impactante. El cuerpo del adolescente estaba casi intacto a 14 años de su muerte. No es habitual que la tumba esté abierta para que se pueda ver su cuerpo prácticamente intacto. Se ha maquillado su cara, pero mantiene íntegros todos sus órganos. Es bonito ver que por primera vez en la historia veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Será la primera vez, sí. Es un gran mensaje para nosotros. Podremos sentir la santidad no como algo lejano, sino como algo muy al alcance de todos. El sábado 10 de octubre, a las 16 horas, se realizará la ceremonia de beatificación y su tumba permanecerá abierta una semana para evitar aglomeraciones de personas en plena pandemia. Me sorprende ver la cantidad de gente que pasa por aquí todos los días. El número ha disminuido un poco con la emergencia sanitaria, pero el hecho de que por aquí pase gente de todos los continentes es increíble. Se ve a gente de todas las edades, además de muchos jóvenes, niños, adultos y familias. También se ven sacerdotes, obispos y monjas. Que un niño de tan solo 15 años pueda atraer a tanta gente es un fenómeno que solo el Espíritu Santo puede explicar. Creo que va a ser una fuente de inspiración para la juventud de hoy, porque hay mucha gente que se está enganchando a la tecnología, a las aplicaciones que hay por ahí. Como decía Carlo, buscando una imagen de sí mismos. El momento se podrá seguir de forma presencial a través de pantallas gigantes que se instalarán para la ocasión en distintos puntos de la ciudad italiana o a través de Internet, el canal que el primer influencer de Dios siempre usó. Y así Carlo se convertirá en el evangelizador del siglo XXI al ser llamado patrono de Internet. Impresionante la historia. Tenemos una conexión directa hasta ahora con el Vaticano. El periodista Felipe Herrera, quien además es amigo nuestro, nos va a contar más antecedentes acerca de esta historia y de cómo está afectando además al mundo completo. Felipe, qué gusto verte. Sí. Igualmente, qué gusto verlos a todos ustedes y emocionado. Estoy profundamente tocado por esto que está viviendo en Italia, pero con un alcance a nivel mundial. El testimonio de un joven que fue fiel a Dios, que se dejó amar por Dios y en esa amistad profunda con Jesús descubrió que su vida tenía un sentido maravilloso. La nota tan linda que acabamos de ver terminaba diciendo que será una inspiración para los jóvenes. Yo quisiera ampliar eso porque para mí como sacerdote, tengo 43 años, sigue siendo y comienza a ser una inspiración enorme. La alegría de haber encontrado a Jesús y de dar la vida
por él, en lo cotidiano, sin hacer cosas extraordinarias, sino que precisamente viviendo el Evangelio en lo que le tocaba cada día a Carlos. Sí, su historia es muy linda, ya la vamos a seguir revisando contigo, Felipe, pero también queremos presentar a Marcial Sánchez, él es historiador experto en religión católica, que también lo vemos ahí en pantalla. Para ti, Marcial, ¿cómo ha sido este caso? Que además se convierte en un nuevo santo para la Iglesia Católica, va a ser beatificado mañana y se habla de las condiciones en que fue encontrado este cuerpo. ¿Cómo te llegó a ti esta noticia, Marcial? Antes que todo, quiero saludarlos a todos, en especial a Felipe. De acuerdo que nos comunicamos habitualmente, pero no habíamos tenido la oportunidad de vernos en el último tiempo. Hola Marcial, un gusto verte. Mira, la verdad es que cuando supe la noticia de Carlo Acutis, seguí un poco la vida de él, porque esto no es nuevo, ¿ya? Milagros Eucarísticos en la web empieza a seguir, una maravilla, yo lo recomiendo. La verdad que para mí es una... la verdad que me llega profundamente, y me llega profundamente porque estamos frente a un joven de 15 años que da su vida, un hombre capaz de poder vivir su tiempo acorde a lo que corresponde, y cuando digo lo corresponde, dentro de un código que a veces hoy día se nos pierde entre las manos, ¿de acuerdo? Un código católico importante. Entonces a mí, Marcial, danos un segundito que vamos a mejorar allí el audio contigo internamente. Danos unos minutos para volver con Felipe. Felipe, tú ya lo viste, ¿cómo se ve su cuerpo? ¿Cuáles son estos signos santos o beatos? A ver, yo quiero ser súper claro con respecto. Yo estuve hace 3 días conversando largamente con el postulador de la causa de Carlo Acutis, la persona que llevó adelante el proceso, el responsable de juntar los documentos, etcétera. Y él me explicó que cuando abrieron la tumba de Carlos, efectivamente su cuerpo en general estaba bien conservado, estaban los órganos, estaba entero. Sin embargo, se notaba el paso de 14 años desde la muerte, y por lo tanto lo que se hizo fue una reconstitución a través de en el rostro de una máscara de silicona que ayuda a mostrar mejor cómo era Carlos. Hay que ser súper claro con esto, porque es verdad que hay una devoción, y acá en Italia están bastante ocupados a poder exhibir a los santos de este modo, y por lo tanto no les llama la atención hacer algunos retoques. Es lindo para muchos poder ver a Carlos así. Yo personalmente prefiero ver sus fotos de él sonriente, pero esto también acerca a las personas, enciende la devoción, permite conocer la profundidad. El milagro no es la conservación del cuerpo. El milagro grande es que una persona, en lo ordinario de su vida, a los 15 años, era capaz de vivir el amor hasta el extremo. Felipe. En la normalidad, a través de la vida cotidiana. Claro. Felipe, un gusto saludarte. Simón por acá. Trabajé con Felipe en Canal 13. Él era, era civil, no era sacerdote antes de ordenarse como tal y como lo vemos ahora desde el Vaticano. Felipe, cuéntanos un poco, nárranos cuáles son estos testimonios de fe, estos milagros que se están acreditando. Y estamos leyendo un poco la historia de Carlo, que él tenía una religiosidad bastante importante y también una conexión a través de las redes sociales con la juventud. Es sabido, no es un secreto, que la Iglesia perdió un poco el seguimiento desde los jóvenes. Entonces esta figura, la de Carlos, se transformó también en una esperanza para retomar ese tema con la juventud sobre todo. Bueno, sin duda la figura de Carlo Acutis es un vínculo muy cercano con el mundo juvenil, porque es, como les insisto, esta cosa cotidiana. Carlos tenía varias gracias particulares. Quienes lo conocen, especialmente que lo conocieron, dicen que a los 14 años tenía un dominio de la informática muy importante, al nivel de un ingeniero de universidad, porque era capaz de programar, no solamente de armar un sitio web con una plantilla, era capaz de programar. Y es lo que él puso al servicio del amor de su vida, que era Jesús. Entonces hay un vínculo muy profundo entre, primero, descubrirse amado por Dios, hacerse amigo de Dios y querer compartirlo con los demás. Y ese compartirlo en Carlos se vincula y se muestra dos cosas. Por una parte, a través de la difusión, la evangelización de la catequesis, de los milagros eucarísticos, de la devoción mariana, del amor a la Santísima Virgen, pero también, de un modo muy concreto,
respeto y que no eclipsa en nada lo otro, al contrario, le da mayor profundidad su servicio más necesitado. Carlos desde niño juntaba la mesada y al final de mes iba a un lugar en Milán, la ciudad donde vivía, a dar esa papa. Imagínense un niño de 10, 12 años que se priva de comer algo tal vez rico, de comprarse algo para ir a ayudar. Los demás. Vamos a tener que mejorar la comunicación contigo porque también te estamos escuchando un poco cortado, entonces regresamos con Marcial para preguntarte un poco por esto mismo que nos estaba relatando Felipe, la historia de su vida. Hay datos bien impactantes como por ejemplo que era muy solidario Carlos, pero también que por ejemplo predijo su muerte. Él recibe este diagnóstico de leucemia muy grave, tipo M3, y muere al poco tiempo. Incluso se dice que él predice su muerte y que le pide a la enfermera que le da el diagnóstico o al doctor que no despierta a su madre porque su madre necesita descansar. O sea, increíble pensar que la mente de un niño de 15 años era tan madura hasta ese nivel, ¿no, Marcial? La verdad que efectivamente él predice su muerte, pero también ayuda a su madre a acercarse a la religión. Era un hombre muy cercano a su madre, como cuenta ella. Su madre se había alejado, ¿de acuerdo? Y él lo acerca a través de su propia vida. Por lo tanto, a mí no me llama la atención, ¿de acuerdo? Que él sea una persona madura, ¿de acuerdo? Sea una persona que efectivamente ya estaba siendo muy escuchada, muy líder entre los jóvenes, entre sus pares. Ahora, él tenía una enfermedad muy compleja, tenía cáncer, ¿de acuerdo? Y cuando le plantearon que tenía leucemia, él sabía que tenía que morirse, ¿de acuerdo? Y es impresionante cuando uno observa el video y él dice, sí, me voy a morir. Es decir, todos tenemos que morir, lo único que sabemos todos es que nos vamos a morir en algún momento. Claro, pero él dice, sí, efectivamente me voy a morir, ¿de acuerdo? Y desde ahí en adelante hay un caminar en un corto plazo, de mucha conversación con su madre, de mucha conversación también con algunos amigos. Eso yo creo que va a ir saliendo, ¿de acuerdo? Y va a ir enriqueciendo más aún la vida de este joven. Quiero detenerme un poco en el tema del cáncer. La verdad que el cáncer es una enfermedad que ataca sin darte cuenta y efectivamente puedes llegar a un médico y el médico te dice que tienes cáncer. Exacto, muy silencioso. Salir de ahí, salir del cáncer, terapias y todo lo que esto significa, es muy complejo, ¿de acuerdo? Es muy difícil también llevarlo a cabo. Y él lo toma con una seriedad, con una responsabilidad ante esa posibilidad de poder alcanzar, de acuerdo a los abrazos del padre. Yo lo encuentro muy motivador, la verdad, muy motivador para los jóvenes hoy día y también para nosotros. Es motivador también para los jóvenes, Felipe, la personalidad de él. Dicen que era como el payaso del curso, de muy buen sentido del humor, un chico que se le describe como que le gustaban los helados, la Nutella, muy participativo además con los videojuegos, se daba tiempo para todo eso, es decir, no como el prototipo que tenemos de un chico como más Mateo, más alejado tal vez y más tranquilo, más claro, más le pedía a la mamá, cada vez que viajaba le pedía a la mamá dónde había una iglesia para poder ir a rezar, o sea, preocupado de esos detalles, esa conexión espiritual con la fe que un niño es difícil a esa edad. Pero bueno, el llamado llega a veces y Felipe lo debe saber mejor. Pero lo pasaba bien, Felipe, es decir, también se reía mucho y vivía la vida. Y queríamos preguntarte ahí, porque él estuvo estudiando mucho acerca de los milagros, de otros milagros en la Iglesia Católica. ¿Qué podemos decir de este milagro con el niño brasileño? ¿Nos puedes contar esa historia? Entendido es que la devoción o el conocimiento de Carlos se expandió muy rápido y llegó a una parroquia en Brasil, el año 2010 estamos hablando, o sea, 4 años después de su muerte, y ya se hablaba de este joven que obraba milagros, que era un chiquillo italiano. Y una persona que lo conocía a él, supo que en la comunidad parroquial había un niño bastante pequeño con un problema en el páncreas, una malformación en el páncreas que le apretaba el duodeno y le impedía el flujo por el tracto intestinal. Y era un niño que estaba prácticamente condenado a la muerte porque no había una cirugía que pudiese sanarlo y estaba debilitándose. Y en un contexto de oración de la comunidad parroquial, llevaron alguna reliquia de no sé qué, algo que a él tocó, etcétera, algo que perteneció a Carlos, y hicieron acción mediante eso. Y el abuelito
de este niño que se manifestaba a través de voz constante, que lo estaba gritando casi hasta la muerte, le dice, abuelo, ¿qué pido? ¿Qué tengo que pedir? Que tú dejes de vomitar. En el fondo no le podía explicar el gran problema psicológico que tenía. Claro. Y el niño, de eso, nunca más vomitó, y cuando le hacen los exámenes posteriormente, creo que 3 o 4 meses después, para evaluar la posible intervención que lo mejor podría darle un poco la calidad de una vida que no tenía mayor pronóstico, destino. Sí. Resumiendo lo que tú has dicho, porque estaba un poquito cortado ahí el audio, básicamente es que el abuelo de este niño brasileño, ¿no?, que estaba allí condenado con un diagnóstico muy severo, alguien de la familia lleva una reliquia, le dice al niño, pídele a Carlos, ¿no?, por tu salud, ¿qué le pido? Que dejes de vomitar. Y en ese momento el niño comienza efectivamente a sentirse mejor y resulta ser un milagro en términos de salud. Diana. Sí. Marcial. Pero tal vez uno de los milagros más lindos, disculpa, no sé si me escuchan, sí, es el milagro en su propia familia, porque su mamá no podía tener más hijos, había sido imposible, y cuando Carlos muere, al poco tiempo, la madre queda esperando no solamente un hijo, sino que 2 hijos. Nacieron mellizos, un hombre y una mujer, que no conocieron personalmente a Carlos, pero que en el fondo llevan su misma sangre y que tienen 9 años hoy en día y se enfrentan a esto de conocer a su hermano como una persona que va a ser beatificada y seguramente canonizada en su momento. Es un milagro precioso. Qué buen dato ese. Increíble, increíble. Quería volver contigo, Marcial, y preguntarte por esta característica que ha llamado la atención en el mundo entero. Es este cuerpo incorrupto. Allí Felipe nos explicaba que estaba muy bien conservado su cuerpo, aunque se le hicieron algunos retoques para que se vea de esta manera tan perfecta. La historia de los santos o la historia de la religión católica presenta otros casos como este de cuerpos que han sido hallados mucho tiempo después de la muerte de la persona de esta manera tan intacta. Son muchos los casos de cuerpos incorruptos de la religión católica. Solamente para que la gente se sorprenda, tenemos a San Silván, por ejemplo, del año 350, y el cuerpo está bastante bien mantenido. El último es el que están mostrando ustedes del Padre Pío Pietrelcina, de acuerdo, que también es un cuerpo... Impresionante esa imagen. ¿Cuándo murió el Padre Pío? Sí. El 68. Bien, pero ya lleva sus años, el 68, imagínate. 68, dice Felipe. No, espérate, del 68, y la imagen que estamos mirando es como luce actualmente. Actualmente. Sí.